Amigos, amigas, ya estamos en una recta final de lo que viene siendo esta serie de escatología. Vamos a estar trabajando en el día de hoy con lo que son los juicios finales, los juicios que están a un futuro. Tenemos ya un precedente que tenemos el Tribunal de Cristo en este mismo canal, en donde nosotros los creyentes que hemos sido llevados con el Señor recibiremos galardones con la bendición de Dios para nosotros, con la bendición de Cristo basado en nuestras obras, no para salvación, pero sí para premiación, y está en este mismo canal. Tenemos otros juicios que los vamos a revisar el día de hoy. En estos otros juicios vemos el juicio a Israel físico, a Israel vivo, que atravesará por la gran tribulación, y los sobrevivientes humanos como nosotros que sobrevivieron y que están en Israel en ese momento tendrán un juicio. El Señor terminará de juntar a los judíos que estén en otras partes de lo que reste del mundo y tendrán un juicio. Asimismo tenemos en la misma zona tenemos un futuro juicio contra las naciones, el juicio contra los gentiles. También tenemos un tercer juicio que no está claro en la línea de tiempo, pero sí sabemos varias cosas, que es el juicio a los ángeles caídos. En este juicio a los ángeles caídos vemos que nosotros tendremos alguna participación y ya veremos esto más adelante. Y por último tenemos el juicio, el más grande, el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, que se le conoce de hecho así como el juicio final, en donde son juzgados todos los resucitados que han estado muertos, que estaban muertos y que resucitaron en un estado no definido, no sabemos si en un estado específicamente humano nuevamente, que no, obviamente lo hemos enseñado, sin embargo a quienes lo sostienen, pero que es un estado en donde son espíritu y son cuerpo, son alma de alguna forma para poder recibir, como lo veíamos en la clase pasada del infierno, poder recibir castigo a los que son condenados y no están escritos en el libro de la vida. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el primer juicio, que es para Israel. Vemos en la palabra de Dios que esto va a ser un juicio físico aquí en la tierra. Y lo vemos esto en Zacarías 14:4. En Zacarías 14:4 vemos cómo el Señor hace que se junten estas personas que sobrevivieron y que no insinúe en ningún momento que sea un juicio espiritual, por lo que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia ponerlo que va a ser espiritual esto. Estos son no personas resucitadas, sobrevivientes que están en Israel. En Zacarías 14:4 te voy a leer lo que dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, el Señor va a hacer este espacio, no sabemos cómo, obviamente el Señor Todopoderoso va a mostrar su gloria, y si bien no se especifica mucho, no se va a tratar aquí de tratar de intelectualizar el asunto o de tratar de interpretarlo como será, si va a remover todos los edificios que hoy hay, incluyendo una mezquita muy grande que está por ahí, y va a ser un lugar en donde van a caber pues todos los habitantes de Israel en ese momento. Ahí va a hacer entonces el Señor esto, y que pues bueno, finalmente también viene claramente detallado en Ezequiel 20, 34, 38. Ezequiel 20, 34, 38 dice de la siguiente forma: quitad pues el talento y dadlo a Ezequiel 37, Ezequiel 20, dice desde el 36, 33: vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros yo, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis hoy esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, es decir, personas vivas.
Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. En este momento entonces vemos que el Señor está haciendo juicio a estas personas, tanto en Ezequiel 20:34, 38, y también en Malaquías hace referencia en esto. Malaquías 3 es un versículo, son varios versículos, pero básicamente nos vamos a centrar en el 2, 3 y 5. Y dice de la siguiente forma: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá entrar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario jornalero a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En este juicio de Israel, entonces, los que son salvos, pues estarán entrando al milenio, y los que no serán echados fuera, no entrarán a la tierra de Israel, no pisarán ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo juicio. Entonces, pues Dios terminará de cumplir con esto los pactos prometidos con Israel. Es muy importante entonces que al entender que este juicio a Israel ya no hay personas indignas dentro de lo que viene siendo el territorio de Israel asignado originalmente a Abraham, a Isaac y a Jacob, y posteriormente tomado por la tierra por Josué, después de una vez hecho que Moisés inició esta entrada echando fuera a los pueblos que vivían ahí, terminando esta obra Josué y quedando pendiente muy poco realmente, pero realmente fue que es el territorio que entregó a los israelitas. Bueno, pues en todo este territorio no habrá gente indigna, no habrá judíos indignos, no habrá judíos que no deban de estar ahí. En Mateo 25:30 vemos cómo después de Mateo 24 el Señor habla extensamente al respecto. En Mateo 25 habla extensamente sobre esto, iniciando con la parábola de las 10 vírgenes. Después habla de la parábola de lo que viene siendo el siervo infiel, que de hecho me estaba adelantando un poco, pero que habla claramente acerca de este siervo infiel, que es, dice en Mateo 25, 28, 29 y 30, dice: quitarle pues el talento y darlo a los que tiene 10, porque al que tiene le será dado, y al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, pues hemos hablado ya del Hades. Y aquí no queda claro algo, no se sabe si a los indignos vivos que no entren al milenio, al pueblo de Israel, serán dejados en la tierra fuera de Israel junto con las otras naciones, o cuando dice echadles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Se interpreta entonces que echadles en las tinieblas de afuera no se está refiriendo a ninguno de los sitios que estudiamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque no dice en ningún lugar que son muertos en ninguna forma, simplemente son echados fuera. Y te recuerdo que es físico esto, en esta dimensión, como lo entendemos, son personas vivas. Aparentemente, esto significa que estas personas serán dejadas fuera del milenio en otras naciones, y que bueno, morirán, habrán sobrevivido
a la gran tribulación, fueron trasladados a Israel de otras naciones, fueron puestos delante de Cristo. El Señor litigó con cada uno de ellos y a los indignos serán echados fuera, donde será el lloro y crujir de dientes, que también es cierto, se puede interpretar que en ese lugar lloro y crujir de dientes se usa la misma expresión en el sentido de un lamento con mucha ira, con mucha furia, con enojo, con ira, con llanto, y crujir de dientes habla de algo muy significativo, es una expresión muy significativa de tal enojo contra el Señor que evidentemente, bueno, pues esto es lo que sucederá con estas personas. En Mateo 25, inmediatamente en el versículo 31, si tú ves en tu Biblia, habla acerca del juicio de las naciones o el juicio a los gentiles. Dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estoy hablando de Mateo 25, 31 en adelante, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones restantes, por supuesto, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene algo muy interesante porque dice, porque tuve hambre y me dice de comer, tuve sed y me dice de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo hicimos todo esto? Y luego hace la réplica con los que no hicieron esto. Bueno, pues estas personas, el juicio de las naciones evidentemente está hablando también de personas sobrevivientes a la gran tribulación. No son muertos, no son personas que hayan resucitado, ni que hayan participado ni de la primera ni de la temida segunda resurrección, como también ya lo estudiamos en las resurrecciones. Estas personas son llevadas también delante del Señor y puestas delante de Él. Esta cronología, tanto de Mateo 24 como 25, pues básicamente está pues puesta con cierta claridad, como acabamos de leer en Mateo 25, 31 al 46. Y aquí es en donde viene algo muy interesante, que tanto te recuerdas que en Zacarías 14:4 todo esto se hace en un lugar especial que aparentemente todavía no existe. Este lugar, como vamos a regresar a Zacarías 14:4, en Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente del monte de los olivos, se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, este lugar va a ser nuevo en cuanto a todo lo que existe hoy en Jerusalén, que está, pues ya hemos visto en fotografías o en videos, que está completamente lleno. Los que han ido lo pueden constatar, que está completamente poblado, y es en donde los gentiles serán juzgados aparentemente, de acuerdo con las palabras de Mateo 25, serán juzgados los sobrevivientes con el trato que hayan dado a las personas de Israel en sus diferentes naciones, e incluso respecto a sus hermanos dentro del mismo Israel, aunque no estuvieran físicamente en Israel. Y este juicio, en este litigio, finalmente hace justicia a Israel entre las naciones, porque va a juzgar las acciones justas o injustas contra el pueblo de Israel a los no israelitas. Y esto hace también que el Señor, al estar ya reinando sobre la tierra, le hace justicia a la promesa y a los pactos del pueblo de Israel, y que finalmente esto nos lleva a una pues maravillosa esperanza para el pueblo de Israel. Finalmente,
van a estar los justos israelitas delante del Señor en este milenio, personas físicas que van a seguir teniendo hijos, en donde el pecado ya no será un problema, porque te recuerdo que el nuevo pacto entonces se cumplirá, se terminará de cumplir el nuevo pacto, que es el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo, y reconociéndolo como el Salvador. Estos israelitas que son ya puestos en el primer juicio delante del Señor, y que van a ver a Jesucristo mismo, es decir, no va a haber dudas, no va a ser una cuestión de fe, sino de sentido común y de inteligencia, es que Cristo era su Mesías, aquel al que traspasaron, y que sus antepasados dijeron que su sangre sea sobre nosotros. Esos mismos descendientes de estas personas que gritaron esta horrible condena para ellos mismos son los que estarán delante del Señor. Y el problema no es el pecado, porque el pecado ha sido derramado, y será entonces lo que nosotros hemos recibido, que es un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, y serán llenos del Espíritu Santo. Tú me dirás, es que el pecado sigue siendo un problema para nosotros, los no israelitas, que hemos sido añadidos al nuevo pacto, y que finalmente pues seguimos pues en esta carne, y lamentablemente pecamos, sí. Pero recuerda algo, nuestra condición de pecador ha sido quitada, nuestra naturaleza pecadora ha sido clavada en la cruz. Entonces, nosotros, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es el asunto aquí muy importante que debemos de entender? Que para estos israelitas, el abogado para nosotros ahora es juez para ellos. Y está juzgando, y no solo es juez, sino es rey, y es visible, y está juzgando, y está reinando. ¿Cuál es entonces el asunto teológico que ha causado muchas incógnitas con respecto al pecado? ¿Qué pasa si esas personas, al igual que de nosotros, que siguen teniendo carne y demás? Bueno, primer asunto, Satanás ha sido atado por 1000 años. De acuerdo en lo que estudiamos, Satanás ha sido atado por 1000 años junto con sus demonios. Es decir, de acuerdo con lo que se enseñó en la predicación pasada con la pastora de prueba o tentación, pues bueno, es muy importante entenderlo, y ahí está la predicación del domingo pasado, si la quieres ver. Por cierto, después hubo Santa Cena, que también la dejamos grabada. Vamos a ver que, bueno, si Satanás está atado, tentaciones a la carne, al menos, o pruebas, al menos por parte de Satanás y sus demonios, no va a haber. Por lo tanto, nos hace pensar que el nivel de santidad natural de estas personas pues será mayor, o al menos será más fácil, por llamarlo de alguna forma, no caer en tentación, porque el tentador ha sido atado. Sin embargo, los ojos siguen puestos, las manos siguen puestas, los pies siguen puestos, y sigue la carne todavía, que esa ha sido crucificada en fe en la cruz con Cristo. ¿Cuál es aquí el asunto entonces del pecado? Bueno, que el pecado, de acuerdo con algunos teólogos, será juzgado inmediatamente. ¿Cómo? No lo sabemos. Si alguna de estas personas en el milenio llega a pecar por alguna razón delante del mismísimo Rey, en el milenio va a ser juzgado muerto inmediatamente. Pues no sabemos, porque la paga del pecado es muerte. Y hay otra línea de pensamiento teológico que dice que es aplicado en ese momento el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Pues obviamente sería una blasfemia pensar en un sacrificio de ovejas o de animales conforme a la ley, porque ya no ley, es todo gracia. Pues aparentemente, y es con la línea teológica con la que yo estoy de acuerdo, es que se aplica inmediatamente el perdón, con algún tipo de disciplina, pero aplicando el perdón igual que a nosotros, porque estamos dentro del nuevo pacto, igual que ellos, estarán en ese momento la sangre de Cristo. Por eso era muy importante que tengas
absoluta claridad de Hebreos, recuérdate, Hebreos 8, 9 y 10, en donde Cristo entra al momento de resucitar, entra con su sangre delante del Dios Altísimo, Todopoderosa, y es aceptada esta sangre porque es mejor que el primer pacto y es entregada. Entonces el castigo del pecado de estas personas vivas, como nosotros, con el mismo cuerpo, llegasen a pecar en ese momento, aparentemente va a haber una reprimenda, una disciplina, pero la paga que debería de ser muerte es atribuida al rey que está sentado ahí junto, ahí está David físicamente, pero el rey de reyes está ahí y será aplicado esto. Es un misterio, no dice más, por lo tanto, pues te he puesto por delante las líneas de pensamiento teológico que hay al respecto en este juicio. Esos son los judíos. En este mismo juicio, como vimos ya el de los gentiles, también son echados fuera las personas pues que no son dignas, que no trataron bien Israel, que atacaron Israel, que se fueron sobre Israel, como ya vimos, está en este mismo canal, lo que viene siendo Armagedón, que quién es, cómo, cuándo, dónde y por qué, todo sobre Israel. Israel es rodeado para ser atacado. Bueno, todos esos sobrevivientes y que son traídos delante del rey a un lugar llamado, a una región llamada Cades Barnea, y que es evidente que según la escritura será pues contra Israel, pero también contra Israel. Pero hay otro lugar que es el Valle de Josafat, segunda de Crónicas 20:26, que todavía no existe. Bueno, pues son traídos los gentiles, igual son echados, no entran al gozo de su Señor, a la ciudad santa. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues evidentemente deja de ser ya dos pueblos, porque espiritualmente de los dos pueblos hizo uno en el nuevo pacto nosotros con los gentiles al ser añadidos al nuevo pacto. Pero aquí se cumple esto físicamente también, es decir, el israelita ya no va a ver con desprecio al no israelita como al día de hoy. Dirán que no, pero sí, ven con desprecio a todo lo que no es israelita, ven con desprecio a todo lo que no es judío. Lo estoy hablando de judíos extremistas religiosos y demás, sino que ya va a ser una sola nación, y es ahí en donde, bueno, pues va a ser interesante ver el rostro de los judíos que se guardaron y que sobrevivieron la gran tribulación y que son puestos en el milenio, y que ahora pues llega uno de Iztapalapa que sufrió la gran tribulación, que sobrevivió, pero que apoyó a Israel y sus obras son justas y creyó en el Señor Jesucristo, nació de nuevo también y está puesto en este juicio de los gentiles, y al nacer de nuevo, al ver Jesucristo, pues obviamente ya no va a haber dudas de que Jesucristo es el Mesías de los judíos, pero también es el Salvador del mundo. Pues va a ser interesante ver el rostro de ellos, pero bueno, no vamos a estar ahí. Y en este lugar nuevo, pues bueno, es este juicio. También son vivos, como hemos dicho, y son echados fuera también. Nuevamente, no sabemos en qué condición. No dice en ningún lugar que llega un ángel y los mata a todos, y que nada más quedan vivos físicamente como hoy nosotros los que pasaron por estos juicios. Dice que serán echados fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Entonces, bueno, pues la bendición para todos estos que son juzgados y añadidos al nuevo pacto y físicamente son metidos en la ciudad santa, en Jerusalén. No es la nueva Jerusalén, sigue siendo la Jerusalén totalmente modificada físicamente por el Señor mismo. No sabemos de qué forma. Obviamente yo creo que Dios es un Dios de orden, y algo que yo creo que no va a haber, y esto es algo que yo pienso, no va a haber
escombros, o no va a ser una ciudad hecha pedazos, aunque ya están acostumbrados, pero bueno, no va a ser una ciudad hecha pedazos, no va a ser algo como las ruinas de Egipto, ¿no? Sino que va a ser Dios mismo y Cristo, y que van a estar ahí físicamente, y que pues no dice en ningún lado que serán matados, como ya lo dije. Bueno, con esto terminamos entonces lo que viene siendo el juicio a Israel y el juicio a las naciones o a los gentiles. También hay un tercer juicio, y un tercer juicio lo pongo aquí y lo pongo de acuerdo a lo que vienen siendo los libros, pues los libros más claros, por llamarlo así, mejor hechecitos, más ordenaditos, de que este juicio en realidad se pone en tercer lugar, pero que en realidad no tiene una claridad en cuanto a cronológicamente cuándo va a ser. Lo más lógico es que si Satanás es atado durante estos 1000 años, como dice en Apocalipsis, es que sea antes del milenio, inmediatamente después de la segunda venida. El Señor hace esta terrible batalla de Armagedón. Es capturado Satanás, es echado y es inaugurado, como ya vimos, la bestia y el falso profeta vivos al lago de fuego. Es inaugurado el lago de fuego con estas personas vivas, junto con Satanás, que es espíritu, pero el falso profeta y la bestia son echadas en el lago de fuego. Pues nuevamente son de los misterios que no debemos de meternos mucho en problemas, pues para no hablar de más. Entonces es que, y me parece lógico, que venga este juicio a los ángeles caídos. La palabra, bueno, no lo describe textualmente cómo será esto, pero sí dice claramente que será esto en en Judas 6. En Judas 6 dice de la siguiente forma. 1:6. Acuérdate que Judas tiene un solo capítulo, decir que Judas 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, le hace esto, Génesis 6, desde un principio, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, como ya vimos, en un lugar espiritual, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y por el gran día se refiere evidentemente al día del Señor, al regreso del Señor. Esto son los ángeles sometidos a juicio en este gran día. Y que bueno, también hay algo muy interesante que nosotros debemos de tener presentes. Es mencionado de alguna forma por Pablo en 1 Corintios 6:3, y estamos incluidos. Ahí sí, nosotros los cristianos muertos en Cristo, pero resucitados o transformados en el arrebatamiento, salimos en la foto. Bendito sea Dios. 1 Corintios 6, versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, pues el primer asunto es, pues de entrada, pues ya vimos, ¿no? Hay que empezar a juzgar las cosas de esta vida, si obviamente es nuestro entrenamiento para juzgar a estos ángeles caídos. Esto es maravilloso porque salimos en la foto y me alegro mucho porque sí, mucho Israel, mucho todo, bueno, sí, tal, pero y qué bueno, o sea, ¿dónde vamos a estar? Bueno, después de las bodas del Cordero consumadas con nuestro amado durante la gran tribulación, y una vez hecho el tribunal de Cristo, regresamos con el Señor de alguna forma y somos participantes en el juicio, si bien no a las naciones, y esto también está hecho ya en otra dimensión mezclada con esta dimensión. Es difícil tratar de explicar lo inexplicable, y por eso la fe no es ciega, pero sí es inteligente.
Nosotros, estando en condición de resucitados, como el mismo Pablo lo describe en la misma carta, pero posteriormente en 1 Corintios 15, vamos a juzgar a esos ángeles que son espíritu. Entonces nos hace pensar algo. No se dice que sea en esta tierra que todavía sigue por inaugurarse el milenio, pero sí es en una esfera espiritual, dado que nosotros los vamos junto con el Señor a juzgar. ¿Qué les vamos a juzgar a todos estos ángeles antes de inaugurar el milenio? Y que son los que hablan en Judas 6, que son los que abandonaron sus moradas eternas y su dignidad, como veíamos anteriormente. Pues evidentemente, pues a cuántos habremos de juzgar. A todos. ¿Cuántos? Pues muchos, una tercera parte del cielo, y que yo creo que sí vamos a tener mucho trabajo, porque son millares de demonios, y nosotros millares, y los juzgaremos de acuerdo con un criterio de santidad, con un criterio de obediencia al Señor, y con un criterio de sus obras malas en contra del pueblo de Dios. Y esto es algo mío. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente el Señor nos hará justicia a nosotros, los que hemos estado padeciendo en la carne a través de muchos años, muchas generaciones, en donde Satanás ha engañado a muchas generaciones de cristianos, los ha llevado hasta los tormentos mentales, emocionales, hasta tormentos físicos para arrebatarles su vida con afán de negar a Cristo. Y no me extraña entonces si el Señor hace juicio a los gentiles por no haber sido parte de los que cuidaron de Israel, pues a mí el sentido común santo me hace pensar que nosotros nos hace participar en este juicio contra las tinieblas, le hace los demonios por todo lo que hicieron sufrir a la novia de Cristo para hacernos justicia, y por eso a nosotros nos pone a juzgarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y es justo. Lo más que podemos hacer es reprender un demonio y echarlo fuera. Pero el único que hacía juicio contra los demonios en la tierra antes de morir era Cristo. Te recuerdo que los demonios en este asunto de legión, muchos demonios que eran metidos en un solo hombre, Gadareno le dice: no vienes a atormentarnos antes de tiempo, le dicen los demonios a Jesús, y le piden permiso para meterse en un hato de cerdos. Hato no es harto, sino, pero son muchos, hartos cerdos, digamos, en acapulqueño, digamos, hay muchos cerdos para que se meten ahí y destruyen a todos los cerdos. Dice que se agolparon todos y se cayeron a un lugar y se ahogaron. Bueno, porque esa es la función de los demonios, destruir la carne. ¿Ok? Aquí destruyeron pues muchos kilos de jamón, ¿no? Pero la función de los cerdos, no, bueno, de los cerdos demonios, de los demonios es destruir. ¿Destruir qué? Destruir la carne. ¿Cuál es la función de los demonios? Destruir la carne de los cristianos. Pero su principal objetivo es destruir la fe de los cristianos. Entonces, pues en este juicio dice Pablo: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué les juzgamos? Pues todo lo que nos han hecho sufrir. Pues de lo que yo creo, es lo que dice y demás. Dice también segunda de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, como lo veíamos en la clase anterior, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A cuál juicio? A este juicio. Entonces esto nos enseña, aparte de que cuando leemos la Biblia, pues hay que leerla bien, porque no sé si te preguntabas, ¿a cuál juicio? Pues a este juicio, al de los ángeles,
que estamos estudiando en este momento y que ya debes de tenerlo pues más que claro, clarísimo. Dice que son sujetos a juicio estos ángeles caídos y se les impartirá esa justicia, pero obviamente no solo a los, como ya dije, a los ángeles caídos de, de Génesis 6, sino a todos los demonios. Bueno, terminamos con este, entonces, que es para mí, pues, un gozo de verdad saber que vamos a tener trabajo después de ser arrebatados y transformados. Tendremos trabajo de enjuiciar a estos demonios y después lo que el Señor ponga, pero de que no nos vamos a ir a una nube a tocar un arpa aburridísimos todo el santo, literalmente todo el santo día y sin internet ni plataformas de streaming. Es importante aquí que dentro de escatología, ¿cuál es nuestro estado? Nuestro estado es de cuerpos resucitados, glorificados, moviéndonos en las dos dimensiones, pudiéndonos mover en las dos dimensiones, pero en ningún momento se aclara que nosotros, los cristianos, muertos en Cristo y o transformados en el arrebatamiento, vamos a mezclarnos con la gente viva todavía físicamente, como hoy lo estamos nosotros en el milenio, en esta tierra, en esta dimensión. Es un misterio y si te ataca la duda o si tenías el pendiente, no dice la Biblia. Y también es tema de discusión, que si nosotros vamos a estar mezclados con los vivos y que si seremos como una raza superior, y que muchos atribuyen el que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Bueno, esto lo hablaba con mis hijos la semana anterior. Bueno, no dice la palabra nada al respecto. Por lo tanto, lo que tenemos son piezas de información. Sí vamos a juzgar a los ángeles, pero los ángeles son eso, ángeles, y nosotros los vamos a juzgar y nosotros vamos a estar resucitados. Dice el Señor que va a juzgar a las naciones, que Israel va a juzgar también, que están los 12 apóstoles en esta función de juzgar. No sabemos si vamos a estar mezclados o vamos a tener algún tipo de función en el milenio, en esta tierra, con un cuerpo resucitado como el de Jesús, porque no lo dice en ningún lado. El hecho de que Jesús haya resucitado y que haya aparecido, sea muchos al mismo tiempo, que haya incluso comido, cuando les prepara el desayuno a los apóstoles en el último capítulo, penúltimo capítulo de Juan, o el último capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, y que les dijo, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, al momento de resucitar. No dice en ningún lado que nosotros vamos a tener los mismos atributos, que no sería raro, pero no lo dice claramente. Simplemente vamos a tener un cuerpo glorificado. Hay carne animal, hay carne humana y hay cuerpo celestial, de acuerdo con lo que dice 1 Corintios. Nosotros vamos a tener un cuerpo celestial. Bueno, ok, entonces vamos a dejarle hasta ahí, no lo dice. Y hasta ahí nos conformamos, pero de que no vamos a estar aburridos, no lo vamos a estar. Que si vamos a estar mezclados con humanos, no lo sabemos. No es de nuestro interés, aunque para muchos sería así como que lo máximo. Bueno, ahí tenemos que revisar el nivel de fantasías animadas que trae cada quien y de el nivel de egolatrismo como para es que yo voy a ser parte de una raza superior en el milenio y voy a estar cuidando a los paganos ahí en Israel y va a ser juzgado cada hombre y nosotros como raza resucitada vamos a hacer juicio y les vamos a cortar la cabeza en ese momento porque la paga del pecado es muerte.
Bueno, esto que suena maravilloso para algunos, monstruitos, suena maravilloso, pero no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Entonces, pues no hay que pensar más porque las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Vamos a terminar entonces con el gran juicio, el del gran trono blanco. Gran trono blanco que viene siendo también conocido como el juicio final. El juicio final no es el de Terminator cuando las máquinas toman el control de la humanidad. El juicio final es este. El juicio final de los que murieron en la incredulidad. Es muy importante aquí que te acuerdes o que estudies nuevamente si es necesario que hay dos resurrecciones en diferentes eventos. La resurrección para vida y la resurrección para muerte. Este juicio es para los que resucitan para muerte. Nuevamente, ¿cómo resucitan? Con un cuerpo con las capacidades necesarias para recibir tormento. Se acabó. No más. No dice más. No dice que van a ser muertos resucitados deformes como el video de Michael Jackson, horrible por cierto, con muertos vivientes. Bueno, no sé si va a estar él ahí, pero no sé si, yo creo que va a estar ahí, pero no creo que, igual ya sale, bueno, de diferente color. Pero bueno, no va a ser así, simplemente son muertos resucitados para la segunda muerte. Este juicio está descrito en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto significa que la tierra y el cielo se está refiriendo a esta tierra y a este cielo que vemos. Bueno, que yo lo veo hermoso, pero por eso quise dejarte este cuadro aquí. Este cielo, esta tierra, así como está hoy de bonito, dice que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Este es otro misterio. ¿Por qué? Porque esta tierra que está aquí, este hermoso mar, que yo lo tengo cerquita, no es para causar envidias, pero yo lo tengo cerquita, y el cielo y demás, deja que venga el primer huracán y luego te platico. Pero bueno, aquí esto va a huir. ¿Qué significa eso? Que va a huir y no se oye un lugar. Nosotros podemos derivar entonces que estamos en una dimensión espiritual o híbrida 100%, pero más espiritual que nada. Si estos muertos resucitados no están en esta tierra y no están tampoco, ya pasó el milenio, aquí ya terminó el milenio, ya hubo la batalla final contra Satanás, que es otra vez contra Gog y Magog, que yo creo que va a ser la última clase. ¿Cómo podemos distinguir la de Armagedón con la de Gog y Magog dentro de la literatura o dentro de las predicaciones y demás? Yo creo que es el final de la clase que vamos a tener. Que es una dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual, pues que finalmente no lo dice, no lo niega, pero lo único que dice es que huyeron. Una dimensión espiritual en donde dice Juan que vio a los muertos, grandes y pequeños. Ya aclaramos, lo de grandes y pequeños no se refiere a la grandeza económica de nadie, ni a la grandeza de estatura o a la pequeñez de estatura, sino grandes y pequeños, hace una referencia de edades. ¿Cómo distinguir a los muertos resucitados para muerte,
y que son grandes y pequeños, no lo sé. Otro de los misterios que habrá preguntarle a Juan, ¿cómo distinguió los grandes de los pequeños? Y si fue por un discernimiento espiritual o de plano vio niños y adultos. La expresión grandes y pequeños es muy probable que se refiera, como lo he dicho en otros momentos, a niños y adultos, ¿ok? Niños y adultos se van a poder distinguir. Así como en el programa de Chabelo distinguías niños y adultos por las estaturas, no tanto por las ganas de jugar con Chabelo, sino por las estaturas, pues algo va a ser aquí parecido, de pie ante Dios. De pie ante Dios. Es decir, Dios ya no va a ocultar su rostro. Dios ya no va a ser un misterio. Ya nadie va a poder cantar de qué color es la piel de Dios. Roja, blanca, amarilla es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Era una canción muy vieja de Roberto Carlos, pero no es así. Dice que ante Dios, no más misterios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los otros dos libros abiertos fueron las obras malas y las obras buenas de cada uno de ellos quedaron registradas. Y el otro libro, el tercer libro, es el libro de la vida. Y en el libro de la vida fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que hay un juicio por sus obras, y si dice que es un juicio es porque hay posibilidad de que haya inocentes. Entonces, ¿para qué son los juicios? Si un artista famoso está en un juicio y creo que va a salir inocente, pues si no hubiera tenido la posibilidad de salir inocente con las pruebas pertinentes, y si fuera culpable, pues ya como para qué hay juicio. Bueno, aquí hay juicio y son juzgados por sus obras, pero también está los que, por lo tanto, el que no pasó por la balanza de buena obra, pero no está escrito su nombre en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego. Esta culminación entonces la vemos que es al final del milenio, que vio un gran trono blanco y demás, como ya lo vimos. Pero hay algo aquí importante ya para terminar, que este juicio es solo para la segunda muerte, y como ya habíamos hablado, habrá grados de castigo. ¿Te recuerdas que veíamos Lucas 12, 47, 48? Vamos a verlo. Lucas 12, 47 y 48. Dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces ya hablamos de los grados de castigo, pero quiero terminar con una cosa más. En el versículo 47 dice, y aquel siervo. Ya hay quienes dicen que nada más a los cristianos porque son siervos, no para el Señor. Todos los humanos son siervos de Él, porque esta tierra le pertenece. Que no lo reconozcan, que no le crean, como dice Romanos 1 y 2, y que adoraron más a la creación que al Creador, y que hicieron un Dios a su medida, como es el segundo video de este canal, como ya te había dicho, pues entonces esto será tal. En Apocalipsis 20, vamos a regresar a Apocalipsis 20 para ya terminar con este juicio y con esta clase. Vemos en Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, es decir, lo del milenio, esta es la primera resurrección. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años para esta segunda resurrección, porque dice, bienaventurado el que participó de la primera, pero pobre de aquel que participó de la segunda, que es para muerte.
describe entonces que vio a estos muertos y son echados en el lago de fuego junto con Satanás, junto con los demonios, junto con la bestia y el falso profeta, y junto con todos estos resucitados, y junto para muerte, y junto con aquellos vivos que sobrevivieron en la gran tribulación, pero que durante 1000 años se fueron reproduciendo humanos como el día de hoy. En esos 1000 años no sé cuántas generaciones vaya a haber, pero se siguieron reproduciendo, siguió naciendo gente. Uno de los misterios es que, bueno, nacen en pecado, pues no se sabe. Si nacen con naturaleza pecadora, yo creo que sí. Nacen en pecado porque no indica nada la palabra, pero se les comparte el Evangelio, y al compartirles el Evangelio y nacer de nuevo, pues evidentemente son nacidos de nuevo por segunda ocasión, y que, bueno, pues finalmente son llenos del Espíritu Santo y tienen esta oportunidad de participar de la santidad sin demonios, sin Satanás, porque está atado durante este milenio, estos 1000 años, y que nacerán, crecerán, madurarán, se reproducirán y morirán, físicamente morirán. Ya hubo una primera resurrección. Habrá es otro de los misterios, si es parte de la primera resurrección estos muertos en el milenio, o son parte de esta segunda resurrección, son juzgados por sus obras, pasan la prueba y su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, estos son gente salvada de este juicio del gran trono blanco, los nacidos y demás. Ahora, ¿qué pasa entonces con los nacidos cuando llegue, y vivos cuando llegue el final del milenio? Y es, bueno, carne de cañón para las diferentes doctrinas de los amilenialistas y demás, que evidentemente al no tener explicación para esto, pues entonces la única explicación es que todo es espiritual y simbólico. No, es un misterio grande. ¿Qué va a pasar con estas personas que estén vivas al final del milenio? Probablemente haga una clase al respecto con lo que es pues, lo poco que pueda haber escrito en la palabra, pero yo creo que no vale la pena porque finalmente son especulaciones. Lo que sí sabemos es que el ser humano tiene que morir por lo menos una vez ahora. Al final del milenio, con los humanos nacidos en el milenio, es probable, en el rango de probable, que al momento de llegado el momento del final de los 1000 años sean transformados como nosotros fuimos transformados, o bien que sean transformados después de este juicio del gran trono blanco, aunque ya estamos hablando de una esfera espiritual, porque el cielo y la tierra huyeron delante de Dios y no se halló lugar para ellos. Es decir, es un misterio, y no debemos de pasar de ahí. Lo respetamos, seguimos honrando a Dios, y al final del camino, pues lo único que te pediré es que esperes. Si eres salvo, verás lo que pasa en estos tiempos, en estos eventos y en estos asuntos. Te agradezco mucho entonces el tiempo. Estudia mucho la palabra de Dios. Te recuerdo que tenemos nuestra reunión virtual el siguiente domingo. Si Dios nos presta vida, estaremos ya transmitiendo desde este bello puerto de Acapulco en lo que viene siendo la reunión virtual en el muro de Facebook a las 11 de la mañana. Asimismo, te recuerdo que tenemos nuestra reunión presencial en este mes de junio, allá en Azcapotzalco, el domingo 26 de junio, en donde también habrá Cena del Señor. Prepárate para la Cena del Señor, que fue una bendición. Algunos no fueron, ok, les pido que hagan el esfuerzo de ir.
muchas personas quisieran estar ahí. De veras, no es presunción, te lo aseguro, muchas personas quieren estar ahí, pero no pueden porque trabajan. Pero si no trabajas y puedes estar ahí y le puedes decir no a la tentación de irte de vacaciones el 26 de junio o decirle no a tu suegro, ese día no viene usted a desayunar y va a ver a sus nietos 2 horas después, yo creo que nadie se muere, o decirle no a la suegra, o decirle no mamá, ahora sí, no te voy a acompañar a misa, voy a estar, que no deberías de hacerlo, pero bueno, el 26 de junio en la reunión presencial allá en Azcapotzalco. Que Dios te bendiga, te agradezco entonces que pongas atención a todo esto, pero más te voy a agradecer que sigas las instrucciones del Señor para que yo tenga mi recompensa conforme a su misericordia y a su gracia. Entonces, muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos entonces en este mismo medio por el muro de Facebook a las 11. Muchas gracias, adiós.